Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. Como ya vieron en el título, vamos a hablar el día de hoy y por sugerencia de ustedes de dos documentos importantes pues para nosotros que venimos como inmigrantes, que son la evaluación comparativa y las equivalencias. Y el día de hoy pues vamos a hablar de cuáles son las diferencias, cuáles son los requisitos, los documentos, el costo, etcétera. Así que les voy a dar como la información la más detallada posible. Y digo porque es importante para nosotros como inmigrantes, pues cuando nosotros hacemos estudios o tenemos experiencias en otros países que no son en Canadá, pues siempre es bueno tener estos documentos, pero no son obligatorios todo el tiempo. Esto más adelante pues lo vamos a ir aclarando, así que bueno, para no hacer más largo el video, ¡comencemos! Empezaremos hablando de las diferencias de estos dos documentos, la evaluación comparativa y las equivalencias. Y luego empezaremos a desglosar cada una de ellas. Primero empezaremos con la evaluación comparativa y luego terminaremos con las equivalencias. Para los que todavía no se encuentren en ese momento a gusto de hacer este proceso, pues les voy a dar un dato importante de una entidad, un organismo que hace este servicio gratuitamente y que los va a ir guiando para que ustedes logren este objetivo. Una evaluación comparativa es un documento que hace referencia en forma general de su título y lo compara con otro que tenga pues las mismas características que estuviese hecho aquí en Canadá. Esta es una opinión de expertos que dan pues opinión y dicen, bueno, este título de acuerdo a este diploma, de acuerdo a este pénsul, a estas notas que obtuvo, pues podría compararse a este título que sea aquí en Canadá, más exactamente en Quebec. Esto no es un diploma, es solamente un documento donde es una opinión de expertos, pero igualmente hace la comparación para que ustedes podríamos decir, encajar en alguna de las carreras y profesiones que se dan aquí en Canadá. Por lo contrario, las equivalencias es una evaluación de tus competencias y habilidades que lo hace un organismo autorizado aquí en Canadá, y esto te da la posibilidad de que tú puedas venir a trabajar y ejercer tu carrera sin necesidad pues de hacer estudios previos o estudiar desde el inicio en la universidad y poder ejercer tu carrera con el título que obtuviste en tu país. Acá influye varios factores, no solamente los diplomas y notas como la evaluación comparativa. Acá pues obviamente la formación también tiene en cuenta lo que son las prácticas que hiciste antes de obtener tu título, no importa si hayan sido remuneradas o no. Tu experiencia laboral en todo tu trayecto, en toda pues tu vida laboral, podríamos decir. Y obviamente pues la evaluación tiene que presentar pues una o varias evaluaciones para definir que pues eres capaz y tienes las competencias necesarias para poder ejercer, y conocimientos obviamente para ejercer tu carrera aquí en Canadá. Ahora, ya teniendo estas dos diferencias, vamos a empezar de lleno con la evaluación comparativa y vamos a ir desglosando uno por uno los puntos. Primero, ¿para qué sirve la evaluación comparativa? Primero, pues cuando ustedes están buscando una oferta laboral, sea aquí en Canadá o en el extranjero, hay algunos títulos universitarios, o bueno, técnicos, títulos que ustedes obtuvieron, no son muy claros o no les dicen nada a los empleadores aquí en Canadá. Doy un ejemplo. Yo hice en Colombia, yo estudié administración de empresas turísticas y hoteleras. Y esto pues se hace en una universidad y fueron 5 años, aunque bueno, yo me tomé más años, pero bueno, fueron 5 años de estudio. Y aquí esa carrera no es profesional, no hace parte de la universidad. Uno puede hacer esto, es una carrera técnica y se llama gestión hotelera y turística. Entonces, cuando yo hice mi evaluación comparativa, pues de acuerdo a mis notas, a mis diplomas, etcétera, a mí me dieron para que quedara como un baccalaureat o como un título universitario, me escribieron que era gestión y administración de empresas turísticas y hoteleras. Entonces era como un conjunto de varias cosas para poder darme este título, ya que como tal no existe la administración turística y hotelera. Segunda, por ejemplo, si ustedes ya se encuentran aquí en Canadá y quieren trabajar en un organismo público, en la función pública, aquí sí es obligatorio tener esta evaluación comparativa si tu diploma no pertenece aquí a Canadá, pues que se haya hecho en este país. Entonces, si ustedes quieren ejercer su profesión en alguno de estos organismos o en la función pública, pues debes de tener esta evaluación para que seas elegible, si no, pues no se puede. Tercero, las instituciones educativas. No quiere decir que siempre va a ser obligatorio que ustedes tengan esta evaluación comparativa para empezar a estudiar, ya sea un técnico, una universidad, etcétera. No.
Hay instituciones donde aceptan los diplomas y notas traducidas y con eso pues es suficiente para ellos comprobar de que ustedes pasaron unas materias obligatorias que se hacen en secundaria para poder pasar a hacer un postsecundario o pues una carrera técnica, profesional, universidad, etcétera. Hay en otras instituciones o universidades que aceptan los diplomas y notas sin ni siquiera ser traducidas, por ejemplo el español, porque tienen personas preparadas que hablan pues los 2 o 3 idiomas y obviamente pues pueden hacer esta evaluación sin necesidad de la traducción. Pero todo eso ustedes tienen que contactar en la institución y pues hablar de cuáles son los requisitos para que ustedes empiecen a estudiar. Como por ejemplo, cuando yo empecé a hacer mi AS, que esto es un certificado que hice en contabilidad, pues me exigían estas materias obligatorias de secundaria, pero con mis diplomas, yo como tenía la evaluación comparativa, entonces era suficiente pues para continuar mi certificado. Pero no eran obligatorias, me dijeron que podría llevar mis solamente diplomas y notas y con eso traducidas y con eso era suficiente. ¿Y cómo obtener esta evaluación comparativa? Con el MIFI, que es el Ministerio de Inmigración, Francización e Integración. ¿Y cuáles son los requisitos? Primero, pues tener la formación postsecundaria con diploma, que la hayan terminado y pues tengan su diploma. Segundo, pues que haya sido en el sistema educativo oficial. Esto quiere decir que haya sido reconocido por el Ministerio de Educación de sus países, esta institución donde usted estudió y obtuvo su diploma. Que la formación sea más de un año a tiempo completo y que sus estudios de base, primaria y secundaria, pues hayan sido por lo menos de 9 años o más. Para las personas que no tienen muy claro eso, por ejemplo, lo hago en Colombia, que es donde yo nací. Primero son los primeros 5 años de primaria y tenemos 6 años de bachillerato. Esto da un total de 11 años de estudio. Y aquí en Canadá pues se exigen por lo menos 9 años de estudio entre la primaria y secundaria. ¿Cuáles son los documentos? Enviar una copia de los documentos originales. Recuerden que cuando enviamos estos documentos no nos van a regresar, así que no envíen nada original, solamente las copias de los originales. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es sacar una copia de este original y pues si ustedes se encuentran en su país, irán a una notaría para que les autentique que esa copia es fiel copia del original, que son sus diplomas y notas. Si se encuentran aquí en Canadá, por ejemplo, en mi caso, ir al consulado y no estoy hablando de apostillado. Olvídense de eso, el apostillado no se necesita, eso es con las relaciones exteriores y eso no es necesario, bueno, para los colombianos, no sé para los otros países, así que hay que averiguar. Entonces yo estoy hablando es de que autentiquen esa copia con los documentos originales. Entonces, un ejemplo, si ustedes ya se encuentran aquí en Canadá, pues pueden hacerlo en el consulado de Colombia y ahí pues les van a autenticar esos 2 documentos, pues la copia. Luego, en nuestro caso, pues para toda Latinoamérica, pues que sean traducidos porque estos documentos tienen que estar en inglés o en francés. No pueden estar en español o en otro idioma, tiene que estar en alguno de estos dos porque son las lenguas, los 2 idiomas oficiales de Canadá, ustedes saben. Y estos documentos tienen que ser pues traducidos completamente, todo lo que es la copia, más los sellos que ustedes obtuvieron en la notaría o consulado. Entonces esto es un costo adicional que el traductor pues va a cobrar. Otra cosa, los traductores tienen que ser traductores autorizados, porque no se vale que cualquier traductor lo haga, tiene que ser un traductor autorizado para que puedan traducir estos documentos. Igualmente toda la información la encuentran en el link que le dejo en la caja de descripción en la parte de abajo, que esta información está muy clara, muy detallada, entonces muy fácil de que ustedes entiendan. Adjuntar un documento de identidad, como por ejemplo el pasaporte, el acta de nacimiento, un documento expedido por el IRCC, que esto es Inmigración, Refugiados y Ciudadanos Canadienses. Por ejemplo, esto es para las personas que ya se encuentran aquí con una residencia, por ejemplo, permanente. Entonces, este documento nos puede servir como documento de identificación. Si su diploma dice un nombre y usted se llama actualmente o en su pasaporte se llama de otra forma porque se cambió el nombre, pues tiene que anexar también esta información y decir, pues, porque cambió un ejemplo, un certificado de matrimonio, un certificado de cambio de nombre, pues ustedes se divorciaron, que anteriormente cuando uno se casaba, pues adquiría el apellido automático de nuestro esposo, entonces si hubo un divorcio, una anulación, o si pues fue la muerte de su esposo, o el deceso de su pariente, esposo o esposa.
Ahora nos vamos con lo más importante, costos. Y aquí pues les voy a dar entonces mi experiencia, aunque ya también les hablé un poquito de la que tuve. Y primero pues es la evaluación, cuánto cuesta la evaluación comparativa. En estos momentos está costando $126, aunque esto cambia cada año en enero. Ténganlo en cuenta, en enero todo sube. Entonces las traducciones. En mi tiempo, en mis tiempos, hace unos cuantos años, no sé, como antes de 3 años, me costó $270 canadienses. Y pues esto depende de la traductora o el traductor. Hay algunos que cobran por hoja y otros que cobran por palabra. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo siempre digo que es más económico por hoja que por palabra. Pero entonces eso es algo que ustedes tienen que hablar con el traductor porque esto pues es diferente. Los precios, ellos le van a pedir a ustedes una copia de qué documentos quieren traducir y ellos les dirán a ustedes cuánto cuesta. Recuerden, traductores autorizados. También lo que es la notaría. Si ustedes se encuentran en su país, pues también anexen ese dinero, cuánto tienen ustedes que pagar por eso, aunque es mucho más económico que si se encuentran ya aquí en Canadá, porque el consulado cobra un montón, está cobrando como $22 por cada sello de que sí está, concuerda este documento con el original. Pero pues un ejemplo, si ustedes van con sus notas, normalmente son varias hojas, pero esto solamente es un sello por todas estas hojas. No crean que van a poner un sello por cada hoja de las notas, pero por ejemplo es un sello por diploma. Entonces, dependiendo de cuántos diplomas vayan ustedes a solicitar las equivalencias, por ejemplo, el notariado, si ustedes lo hacen desde su país, les va a salir mucho más económico, porque pues ustedes saben que allá es más económico todo que aquí en Canadá, pero si ustedes se encuentran aquí en Canadá, pues el consulado está cobrando $22 por sello. Si ustedes tienen, bueno, su sábana de notas, normalmente son varias hojas. Y esto es un sello por todas estas hojas, no crean que es un sello por cada hoja. Y también, pues, un sello por diploma. Pero si ustedes quieren hacer esta evaluación comparativa a varios diplomas, como por ejemplo obtuve 2 diplomas en Colombia, pues entonces son sellos por cada diploma y esto pues tiene un costo, ¿no? Más encima, si ustedes no se encuentran en Montreal, pues tienen porque el consulado colombiano se encuentra en la ciudad de Montreal. Entonces ustedes también se tienen que desplazar para ir allá. Eso lo hacen en el mismo día. Lo único creo es que tienen que pedir cita, pero no estoy segura aún, pero lo hacen el mismo día, sino que eso tienen que reservar todo el día porque eso es de la mañana hasta por la tarde. Y más encima el envío. El envío como se envía físicamente, por lo menos son $50 canadienses. Entonces si hacemos sumas y sumas y sumas, a mí me salió como por $500, pero les estoy hablando a ustedes de hace como 3 años o más. Entonces hay que, sobre todo por las traducciones, que es lo más costoso que yo encontré, igualmente el consulado también me cobró bastante. Así que bueno, y la forma de pagar es con la tarjeta de crédito. Lo hacen ustedes en línea o con un mandapost, un cheque o un trade bancaire. Entonces, el mandapost, ¿qué quiere decir? Para los que se encuentran aquí en Canadá, ustedes van a la oficina de correos. Y ahí ustedes dicen, yo quiero un mandapost. Es como un cheque pequeño que ellos expiden y ustedes le pagan a ellos, sea en efectivo, en débito, en crédito, y ellos les dan a ustedes un cheque físico y con ese pues se puede pagar. Ustedes lo envían dentro de sus documentos y lo envían para que hagan la evaluación comparativa. O también lo pueden hacer pues con un cheque personal. Ustedes pidieron una valera en su banco y pues sacan un cheque personal o un trade bancaire. Esto es un cheque que expide el banco. Entonces ustedes van al banco y dicen, mire, quiero tanto dinero que me lo dé en un trade bancaire y pues ellos se lo dan y eso es lo que ustedes anexan a sus documentos. Así que bueno, vamos entonces ahora con las equivalencias. Bueno, ¿para qué sirven las equivalencias? Primero, si ustedes quieren continuar sus estudios y obtener un diploma universitario técnico aquí en Canadá para ejercer esa misma carrera que ustedes ya habían ejercido en su país, pero no quieren empezar desde cero porque pues 5 años es mucho o 4 años es mucho, si no quieren pues acortar el tiempo, pues ustedes con esta equivalencia pueden ustedes acortar el tiempo y para que lo entiendan mejor pueden ustedes homologar. Entonces, homologar materias. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí se les van a tener en cuenta las materias que ustedes ya vieron, pero obviamente teniendo los otros factores, puede ser que no solo las materias, sino otras prácticas sean también homologadas, porque como aquí
un conjunto de factores que anteriormente hablamos, pues esto puede reducir bastante sus estudios para obtener finalmente su diploma. Obviamente no es fácil, hay que estudiar, hay que pasar exámenes, hay que enviar documentos, etcétera, pero es realizable. Y por eso hay establecimientos que reconocen estas competencias. Hay algunos establecimientos educativos que son ellos los que hacen esta evaluación, miran sus títulos, sus notas, su experiencia que ya ha tenido, sus cartas de empleadores que lo haya hecho ustedes en su país, etcétera, para reconocerle una parte de estudios y la otra pues que ustedes la terminen para obtener este diploma. Hay algunas instituciones que lo hacen directamente ellas, que se llama el RAC, que esto es reconocimiento de logros y habilidades, pues traducido en español. Y esto pues sobre todo es en el college, y college como el CEGEP, un ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden hacer esta homologación y continuar, o en las universidades también hacen este estudio o esta equivalencia para que ustedes puedan continuar y obtener finalmente su diploma en esta institución educativa. Segundo, y sobre todo la gran cantidad de personas que escogen estas equivalencias es por esto, que es por trabajar con una profesión reglamentada. Les quiero aclarar que, bueno, primero hay muchas órdenes aquí, muchas profesiones reglamentadas, pero no todas son obligatorias, no todas les exigen a ustedes pertenecer a estas órdenes para poder ustedes ejercer su carrera o trabajar aquí en Canadá. Hay algunas que sí son obligatorias, no hay nada que hacer, pero hay otras que hay la posibilidad de que sí o no. Entonces todo depende del empleador. Pero pues vamos en orden. Primero, bueno, las órdenes reglamentadas aquí, las órdenes que hay son bastantes, hay 54. Y, por ejemplo, por la salud, todo lo que es psicólogos, enfermeros, dentistas, farmacéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos tienen pues sus órdenes y hay que pertenecer a esta orden y reglamentarse, y pues tienen que hacerlo por medio de las equivalencias. También los ingenieros, los contables egresados, los agrónomos, arquitectos, químicos, veterinarios, abogados, etc. Ahí solamente es una partecita, ustedes pueden verlo en la página, todas las órdenes que hay ahí, todas las profesiones reglamentadas que hay. Pero, como les digo, un ejemplo, ingenieros, que tienen que estar reglamentados, no es obligatorio. Por ejemplo, usted es ingeniero civil y quiere venir a trabajar y quiere también ejercer en lo mismo, no tiene obligatoriamente que pertenecer a esta orden. Usted también puede trabajar sin necesidad de pertenecer a ella. Por ejemplo, su empleador, la persona que le está ofreciendo el empleo, exige, porque trabaja con la función pública, porque trabaja en algo específico y necesita que esta persona sea reglamentada y que sea reconocida y que tenga su información y todo esto, pues no hay nada que hacer. Usted no puede postular o aspirar a tener un puesto laboral en esta empresa porque usted no está reglamentado, porque usted no ha hecho las equivalencias. Pero puede ser que en otra empresa preferible les gustaría, pero no es obligatorio. Entonces usted tiene posibilidades de obtener un trabajo en esta empresa sin pertenecer a esta orden. No todo el mundo pertenece a estas profesiones reglamentadas, pues porque primero hay que estudiar, hay que pasar varios exámenes, no solamente es presentar documentos y ya, y pues estos exámenes son bastante técnicos. Si ustedes no conocen muy bien el idioma y no saben de estos procedimientos, entonces obviamente se van a quedar en las evaluaciones. Segundo, estas profesiones reglamentadas, los que pertenezcan a estas órdenes, tienen que pagar cada año por pertenecer a este listado de personas reglamentadas. Entonces cada año hay que desembolsar un dinerito, trabaje o no trabaje en ello. Como por ejemplo los asesores de inmigración que trabajan pues asesorando y pertenecen a una orden. Entonces ellos les toca cada año pagar por esa orden y poder ser parte de este listado de personas autorizadas para dar consejos y ayudar a las personas a emigrar.
Entonces así les puedo dar muchísimos ejemplos, pero como ya saben, no todas son obligatorias. Por ejemplo, la salud, en la salud sí es obligatoria. Acá ustedes sí tienen que pertenecer a estas profesiones reglamentadas. Pero por ejemplo, si eres contable y no estudias en la universidad, sino hiciste un técnico como yo lo hice, no es necesario que estés reglamentado. Igualmente, para estar reglamentado tienes que haber hecho una universidad y tienes que haber obtenido un título universitario pues aquí en Canadá o haberlo pues homologado, o sea, haber hecho las equivalencias. Entonces ahí les puedo dar muchos y muchos ejemplos. Y las personas pues que no están acreditadas, pero hay una orden por estas profesiones reglamentadas, pues lo único es que no podrían ustedes presentarse como personas reglamentadas o autorizadas. Entonces te dice, uy, sí, yo soy ingeniero civil, pero pues no se puede usted decir, yo soy ingeniero civil de la orden de tal cosa. No lo puede decir, es solo eso. Pero puede conseguir trabajo, sí lo puede hacer. Solamente hay que informarse. Y se me olvidaba también, hay veces que para hacer estas equivalencias les exigen también previamente la evaluación comparativa para empezar con sus equivalencias, entonces hay que informarse igualmente. Y por último, los costos. Como les dije en un inicio, esto pues los hacen instituciones educativas, pero también hay otros, las órdenes, donde también pues dan esta equivalencia que usted la presenta directamente a su orden, a la orden donde se pertenezca a su profesión. Pero aquí les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un técnico y pues que les tengan en cuenta esta formación para homologar sus materias y continuar y obtener el título, en el Cellet Garneau, aquí en Saint-Foy, Quebec, por ejemplo, para analizar su carpeta está costando, si es un AS, que es un certificado como el que yo hice, son $90, si es un DEC, que esto ya es un técnico, en $120. Y puede llegar a un máximo de 550 a $850, todo depende de los documentos y qué es lo que van a evaluar y pues en qué profesión usted se encuentra. Entonces, para que lo tengan en cuenta, más las traducciones y más, obviamente, si les exigen documentos, si les exigen copias de los originales, pues que estén notariados, etcétera. Entonces no es nada barato, por eso hay que informarse qué es lo que ustedes necesitan, si una evaluación comparativa, unas equivalencias o nada. Porque tampoco es que sea obligatorio de tener esta evaluación comparativa, que es lo que más común se hace aquí, para ustedes conseguir trabajo. No, tampoco es que sea obligatorio, pero es aconsejable por lo menos tener la evaluación comparativa. Así que bueno, entonces ahora sí les tengo la sorpresa, que es el servicio, el organismo que ofrece su servicio gratuito para ayudarle con todo esto de las evaluaciones comparativas, equivalencias, si ustedes tienen dudas, si no saben cómo llenar los formularios, qué documentos anexar, etcétera. Estén ustedes aquí en Canadá o en el extranjero, los pueden contactar y son Calificación Quebec. Ustedes ya lo están viendo aquí en pantalla el logo, entonces ustedes pueden irlos a buscar y pedirle pues ayuda con estos documentos y pues para que los vayan asesorando. Así que bueno, espero entonces les haya gustado el video como siempre, deditos arriba, sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Déjame en los comentarios qué otro tema quieres que hablemos y nos vemos en un próximo video. Bye!